En los tranquilos condados y pacíficas ciudades de la Inglaterra del siglo XVII, un largo período de feliz prosperidad se había extendido ininterrumpidamente desde la época de Enrique VIII hasta el largo reinado de la reina Isabel. A través del largo gobierno de la reina Isabel, y durante todo el reinado del rey Jacobo I. Pero en el año de nuestro Señor, 1639, comenzó una serie de acontecimientos sin precedentes que condujeron a un conflicto armado en los tres reinos de Gran Bretaña. Aunque generalmente se conoce como la Guerra Civil Inglesa, las causas se encontraban en Escocia, y para cuando las guerras terminaron, 20 años después, los hombres habían muerto en campos de batalla tan distantes como Caithness y Cornwall, y desde Flandes hasta Virginia. Cuando se le pidió que describiera la secuencia de los acontecimientos en el campo de batalla de Waterloo, el duque de Wellington comentó que no se podía hacer una crónica de todos los acontecimientos de una batalla, como tampoco se podía esperar registrar todos los acontecimientos de un baile. Aunque el duque se refería a la dificultad de determinar con precisión la interacción de causas y efectos entre miles de hombres en un solo campo de batalla, podría haberse referido también a la compleja interacción de los diversos factores que conducen a la guerra. Rara vez, o nunca, puede atribuirse el estallido de una guerra a una sola causa. A pesar de la aparentemente interminable lista de conflictos a lo largo de la historia, la decisión de tomar las armas contra otro país no se toma a la ligera. Luchar contra los propios compatriotas es un acto aún más trágico, que necesita una provocación mayor que una simple llamada a las armas contra un extranjero. Las causas de la guerra, que llevó a los ingleses a tomar las armas contra otros ingleses en un amargo conflicto en 1642, surgieron del proceso perturbador de la evolución. En este caso, la evolución de la Iglesia y la Constitución, de una sociedad medieval a otra más adecuada a un Estado-nación moderno. El ritmo del progreso durante la larga paz del siglo XVII había impuesto tensiones intolerables a las estructuras feudales por las que se regía el pueblo y se controlaba su culto religioso. En los campos del arte, la ciencia, la teología y el comercio, las viejas fronteras retrocedían constantemente. El proceso de renacimiento, el redescubrimiento que había sacado a Europa de la Edad Media, se había completado e Inglaterra era una nación pacífica y próspera. Más nuevos descubrimientos y avances en el comercio crearon una sociedad cada vez más exitosa y sofisticada. Y muchos ingleses pensaron que esta nueva sociedad necesitaba nuevas formas de gobierno y de culto religioso. Entre los que buscaban el cambio, la naturaleza exacta de lo que esta nueva sociedad necesitaba aún estaba por definir. En toda la nación hubo un acalorado debate sobre cuestiones de gobierno y religión, que acabaría polarizándose en dos partidos distintos. Pero ese proceso estaba aún en sus inicios. Para algunos ingleses, el cambio constitucional era primordial. Para la masa de la población, la reforma religiosa era lo más importante. Para otros, una mayor libertad de comercio era la gran cuestión del momento. Las cuestiones que preocupaban a cada uno de estos grupos no eran totalmente independientes y había cierto solapamiento entre ellas, pero cualquier avance hacia la reforma chocaba inevitablemente con la persona del rey, Carlos I. El rey Carlos era un hombre de grandes principios y convicciones, pero era un hombre totalmente opuesto al tipo de cambio hacia el que gravitaban grandes sectores de su pueblo. El padre de Carlos, Jacobo VI de Escocia, había ascendido al trono vacío de Inglaterra dejado por Isabel I sin hijos, y así se convirtió tanto en Jacobo VI de Escocia como en Jacobo I de Inglaterra. Carlos fue por lo tanto el segundo rey en gobernar ambos reinos de Escocia e Inglaterra, que seguían siendo países separados en todos los sentidos jurídicos y económicos. Aunque nació en Escocia y hablaba con el acento escocés que había heredado de su padre, Carlos dio en gran medida la espalda a ese país. Su leve impedimento para hablar le restaba cierta presencia, pero esto era compensado con creces por su fe seria y sincera,
y la seriedad con la que aceptó la carga de la realeza. Carlos era estudioso, dedicado y absolutamente decidido en cualquier causa en la que creyera firmemente. Era particularmente firme en su deseo de mantener las antiguas leyes y estructuras de Inglaterra tal y como él las interpretaba. Carlos desconfiaba absolutamente de los parlamentos, y de hecho había gobernado el país durante largos periodos sin recurrir a un parlamento. En aquella época, el parlamento no era un requisito esencial para el gobierno de Inglaterra. Sin embargo, el hecho de que Carlos no convocara uno significaba que no existía una plataforma efectiva para el debate nacional, por lo que el malestar que fermentaba bajo la superficie de la sociedad inglesa no tenía una salida real. Esto tuvo consecuencias desastrosas para Carlos cuando los acontecimientos le obligaron a convocar el parlamento. Un buen rey se reconoce ordenado por Dios para su pueblo. Recibe de Dios la carga del gobierno por la que debe rendir cuentas. Pero un rey debe gobernar a su pueblo como un padre, y como un padre, su autoridad se basa en el decreto inmutable de Dios Todopoderoso. Por tanto, sus súbditos deben respetar al soberano como a un padre. Solo yo debo responder ante Dios del ejercicio de la autoridad que me ha conferido. A mí me corresponde decidir cómo debe gobernarse nuestra nación, cómo deben gobernarse mis súbditos y, sobre todo, cómo debe establecerse la Iglesia bajo el imperio de la ley. Estos son los derechos divinos de los reyes y están ordenados por el Todopoderoso. No corresponde al súbdito cuestionar la prerrogativa real. Me esforzaré por defender las libertades del país, pero mi autoridad es absoluta y no puede ser cuestionada. Podéis estar seguros de que no tengo otra intención que honrar a Dios y procurar el bien de mi pueblo. Dado que el rey y su partido representaban un obstáculo común para el cambio en las principales esferas en las que muchos de sus súbditos exigían reformas, inevitablemente los partidarios del rey llegarían a ser vistos como el enemigo común de quienes pretendían cambiar la sociedad de una forma u otra. Incluso sus oponentes más severos no llegaban a la hostilidad real contra la persona del rey. Estaban en disputa, no con el rey, sino con sus malvados consejeros. El principal de ellos era el íntimo amigo y confidente de Carlos, Thomas Wentworth, conde de Stratford. Con el tiempo, los diversos grupos que buscaban el cambio se unirían a partir de una serie de intereses separados en un solo partido directamente opuesto al partido del rey. Pero este proceso llevó algún tiempo, y para entender cómo los parlamentarios, como se les conocería más tarde, podían extraer una fuerza unificada de una serie de grupos dispares, primero habría que examinar más de cerca los grandes temas de la época. Visto desde una sociedad cada vez más secular en la que la influencia de la Iglesia disminuye con cada año que pasa, apenas nos es posible comprender el papel fundamental que la religión ocupaba en la vida del siglo XVII. La sociedad inglesa de la época era profunda y sinceramente religiosa. La gente asistía a la iglesia y sentían la influencia de Dios en los acontecimientos cotidianos. También se preocupaban intensamente por la forma y el modo en que se observaba su culto. Los ingleses eran mayoritariamente protestantes. Aceptaron la doctrina protestante reformada que Martín Lutero había expuesto elocuentemente en los albores de la Reforma. Como no había ninguna referencia en la Biblia a un papa, la mayoría de los ingleses no reconocían la autoridad papal, ni se entregaban a los rituales católicos más elaborados para los que no había justificación aparente en la Biblia. El predominio del ritual era, y sigue siendo, una parte intrínseca de la religión católica, que fue vilipendiada y aborrecida con una pasión implacable en la Inglaterra del siglo XVII. Sin embargo, si el pueblo inglés estaba de acuerdo en los aspectos de la religión que no aceptaba, todavía se discutía mucho sobre cuál era la forma correcta de culto en una iglesia protestante reformada. Muchos ingleses eran partidarios de adoptar el sistema presbiteriano escocés, que se basaba en el modelo calvinista de una iglesia reformada organizada en presbiterios, con cada parroquia controlada por ancianos y el clero trabajando conjuntamente. Otros eran bautistas que buscaban la libertad de adorar a Dios de la manera que considerasen oportuna,
Otros consideraban que en una iglesia protestante no había lugar para obispos o arzobispos, y clamaban por su destitución. Los partidarios de estos y otros grupos fueron conocidos como puritanos, y a pesar de sus muchas diferencias, tenían algo en común. El rey Carlos no cedería a ninguna de sus peticiones de cambio, a menos que encajaran exactamente con su propia visión de cómo debía ser gobernada la iglesia. La Iglesia de Inglaterra, presidida por Carlos, estaba rígida y eficientemente organizada. Si no bajo el arzobispo William Laud, se reintrodujeron muchas prácticas que el pueblo asociaba con el catolicismo: el encendido de velas, la quema de incienso, hacer la señal de la cruz, inclinarse ante el nombre de Jesús, imágenes de la Virgen María, sobrepellices y vestimentas para el clero. Habían regresado a la iglesia anglicana durante el reinado de Carlos. Muchos eran ahora reconocidos oficialmente como parte del servicio prescrito para la Iglesia de Inglaterra. Naturalmente, los puritanos, con su deseo de una forma aún más severa de culto protestante, se sintieron indignados por estos cambios. En una época donde la conciencia religiosa de un hombre podía llevarlo a soportar cualquier forma de sufrimiento, para defender la religión particular en la que creía, había muchos que estaban dispuestos a morir en la lucha contra lo que veían como el regreso del papado. Cuando llegó el momento de luchar, más de la mitad de los súbditos del rey eran puritanos en un grado u otro. Pero aunque la religión fue un factor importante en la escalada del malestar nacional, fueron las cuestiones económicas las que finalmente sumieron al país en la guerra civil. Una vez más, sin embargo, la religión desempeñaría su papel. No contento con imponer una forma rígida de culto a la Iglesia de Inglaterra, Carlos quiso extenderla a la Iglesia de Escocia. Al hacerlo, cometió un error fatal. Carlos intentó imponer un nuevo libro de oración común a la Iglesia de Escocia. Desde su primera introducción, hubo disturbios y malestar, culminando en el famoso incidente donde un taburete fue arrojado al primer obispo que introdujo la nueva forma de culto. Parecía que toda la nación escocesa estaba indignada, y firmaron un pacto nacional en defensa de su propia religión ferozmente protestante, que los llevó a un conflicto abierto con el rey. Las guerras de 1639 y 1640 se conocieron como la Guerra de los Obispos, ya que los escoceses habían expulsado una vez más a los obispos que les había vuelto a imponer Jacobo I, con gran habilidad 30 años antes. El resultado de estas dos guerras cortas y relativamente incruentas resultó ser un desastre militar sin paliativos para el rey Carlos. El victorioso ejército escocés derrotó fácilmente a las fuerzas inglesas, lanzadas precipitadamente contra ellos en la batalla de Newburn, y luego marcharon para ocupar Newcastle. Militarmente, la Guerra de los Obispos había sido un desastre, pero peor aún para Carlos fue el coste económico de hacer la guerra. Durante 11 años, había estado gobernando el país sin recurrir al Parlamento. Carlos desconfiaba del Parlamento, y siempre que era posible trataba de gobernar el país sin uno. Con el fin de recaudar el dinero para gobernar el país, había tergiversado y manipulado las leyes fiscales y el derecho del soberano a conceder monopolios. Al hacerlo, había creado un gran malestar entre las clases mercantiles. Se opusieron a la concesión de monopolios reales, entre otras cosas, la fabricación de jabón y sal, la reintroducción y ampliación de impuestos inactivos como el dinero de los barcos, avivaron aún más las llamas de la revuelta. Obligado a convocar un parlamento para que votara los fondos para financiar sus guerras escocesas, Carlos se encontró con que había desatado una fuerza contenida que no sería fácil de contener. El Parlamento de 1639 se negó a votar a Carlos cualquier fondo, hasta que sus propios agravios hubieran sido resueltos. Sus propios agravios. Enfurecido, Carlos destituyó a este efímero parlamento. Sin embargo, pronto se vio obligado a convocar otro, el llamado Parlamento Largo de 1640, que fue aún más hostil en sus demandas. El Parlamento presentó al rey Carlos una lista de agravios que se conoció como la Gran Protesta, y desafió aún más la autoridad del control real, reclamando que el Parlamento, y no el rey, debería tener el derecho de crear y controlar el ejército. En 1641, Irlanda había estallado en rebelión, por lo que la cuestión de quién controlaba las fuerzas armadas era más acuciante que nunca. Bajo el hábil liderazgo de John Pym, el Parlamento Largo utilizó cada vez más este y otros argumentos para poner en duda el derecho de Carlos y su idoneidad personal para gobernar. Utilizando una gran habilidad política,
Pym hizo juzgar y ejecutar al gran amigo y consejero de Carlos, Strafford. Carlos, siempre hostil hacia sus parlamentos, perdió gradualmente la paciencia y decidió actuar con la fuerza si era necesario. Las dos facciones llegaron finalmente a una declaración de guerra total, tras un intento fallido de Carlos de apresar a los líderes del partido que actuaba en oposición a él. Al fracasar en su intento de detener a los 5 miembros, Pym, Hollis, Hampton, Haslerigg y Strode, el rey había jugado su última carta. Había intentado anular los derechos y privilegios del Parlamento mediante un golpe de Estado. La multitud de Londres salió a las calles, apoyando al Parlamento, y no hubo vuelta atrás. El malestar en la sociedad tomó ahora la forma de un conflicto cada vez más abierto. Pronto, los disturbios y las reyertas se agravaron y se produjeron los primeros disparos de ira. Ante la hostilidad de los comunes y la población de Londres, el rey huyó hacia el norte, a York. Desde allí, intentó apoderarse de armas y municiones almacenadas en Hull, pero se le negó la entrada el día de San Jorge de 1642. Desesperado por la falta de armas y municiones, Carlos pasó los 4 meses siguientes reuniendo los principios de un ejército. Cuando se sintió lo suficientemente fuerte, izó su estandarte en Nottingham, y las pretensiones gentiles fueron dejadas de lado. La guerra civil había comenzado en serio. No hay duda de que el conde parlamentario de Essex comenzó el juego de reclutamiento mucho antes que el rey. Robert de Bru, conde de Essex, fue a la Asociación Oriental de Condados, al este y sur de Londres, y comenzó a construir un ejército bastante sustancial. Y cuando el rey empezó a tomárselo en serio en agosto, realmente el Parlamento tenía una ventaja muy considerable y un juego de números de todos modos. Incluso cuando empezó a reclutar, tras haber elevado su nivel en Nottingham a finales de agosto de 1642, el rey se sintió muy decepcionado por la reacción inicial. 3.000 milicianos habían desfilado para su deleite en esa ocasión. Pero, a pesar de las mejores arengas del rey y sus ministros y amigos y demás, solo 300 aceptaron entrar en servicio, y el rey tuvo que contentarse con esto, desarmó al resto y puso todas sus armas en sus carros, y se marchó, esperando conseguir un ejército mayor en otro lugar. Pero al principio, no hay duda, algunos parlamentarios discutían si el rey tendría la capacidad de levantar un ejército, teniendo en cuenta el sentimiento en el país en su conjunto, pero de hecho iba a hacerlo. El Parlamento había conseguido fácilmente reunir un ejército más numeroso. Gran parte de estos hombres procedían de los regimientos que habían sido reclutados para reprimir la rebelión en Irlanda. Londres era entonces un hervidero de puritanismo, y un gran número de londinenses se unieron al ejército, y el popular conde de Essex fue nombrado para comandarlo. Desgraciadamente, resultó ser un político más hábil que soldado. El ejército del rey siempre fue más pequeño que el del Parlamento, y muchos estaban muy mal armados, siendo descritos por un contemporáneo como pobres alimañas galesas. Los regimientos de infantería de ambos bandos estaban formados por 2 tipos de soldados bastante diferentes, mosqueteros y piqueros. En acción, los piqueros se agrupaban en el centro de cada batallón, formando un bosque de picas con un ala de mosqueteros a cada lado. Los mosqueteros iban armados principalmente con mosquetes de cerillas. Eran simples armas de avancarga, con una mecha o cerilla de combustión lenta que se utilizaba para dispararlas. Un soldado experimentado podía cargar y disparar en 30 segundos, pero había pocos cuando empezó la guerra. Para cargar su mosquete, el soldado tenía primero que nivelarlo a la altura de la cintura y verter un poco de pólvora en el depósito situado en el fondo del cañón. Luego colocaba la culata del mosquete en el suelo y vertió la carga principal de pólvora, seguida de la bala y un poco de guata. Después de apisonar con su palo de fregar, el soldado tenía que buscar su cerilla. En esta época, la introducción generalizada del cerrojo de pedernal todavía estaba en el futuro, y los mosquetes se disparaban con una cerilla encendida, que se sumergía en la pólvora de la cacerola. Una vez cargados, el mosquetero tenía que fijar la cerilla a la cerradura de su mosquete y asegurarse de que ardía correctamente. Ahora estaba listo para disparar. Como se tardaba tanto en disparar y recargar un mosquete, los regimientos se formaban en 6 filas, y solo una fila disparaba a la vez. La primera fila disparaba sus imprecisos mosquetes en la dirección general del enemigo, apuntando lo mejor que podían.
Luego se movía inteligentemente hacia la retaguardia para recargar mientras la segunda fila ocupaba su lugar. Para cuando todas las filas hubieran disparado, la primera habría terminado el engorroso proceso de recarga y se habría desplazado de nuevo al frente, lista para comenzar de nuevo el ciclo. Por cada 2 mosqueteros del regimiento, lo ideal era que hubiera un piquero. Los piqueros habían sido una vez el elemento más importante de un regimiento de infantería y habían formado 2/3 de los regimientos en tiempos de Isabel. Pero en la época de la Guerra Civil, estaban en declive, eclipsados por los más versátiles y mortíferos mosqueteros. Cada vez eran menos los que llevaban las armaduras que aparecían en los libros de instrucción elegantemente ilustrados, pero todavía tenían un papel importante que desempeñar, especialmente en el uso de sus largas picas para defenderse de la caballería enemiga. También se les podía pedir que asestaran el golpe decisivo avanzando con sus picas apuntando a la carga. Por lo general, la amenaza de llegar a las manos con la pica era suficiente para que uno u otro bando rompiera y huyera. Pero si ambas partes estaban decididas, se llegaba al empuje de la pica. Ambas partes contendiendo, trabadas en combate mortal, como dijo un observador, como toros tratando de derribarse mutuamente. La caballería era de 2 tipos. Los coraceros pesados, vestidos con armadura de pies a cabeza como los caballeros medievales, y el soldado de caballería ligera llamado arcabucero, que solo llevaban casco y coraza o un pesado abrigo de cuero. Los coraceros estaban destinados a cargar en caza, mientras que los arcabuceros eran escaramuzadores, entrenados para luchar con armas de fuego más que cuerpo a cuerpo con la espada. En la Inglaterra de 1642, tanto las armaduras para coraceros como los caballos aptos para llevarlos eran difíciles de encontrar. Pero el príncipe Rupert, el joven y extravagante sobrino del rey, designado para comandar la compañía realista, ignoró las convenciones y entrenó a sus tropas ligeramente armadas para que cargaran a caza, como si fueran coraceros. En el otro bando no se dio tal golpe de imaginación. El parlamento solo pudo reunir 3 tropas de coraceros, pero el resto de su caballería estaba entrenada para confiar en sus armas de fuego más que en la espada. La artillería era inestimable en los asedios, pero rara vez jugó un papel decisivo en las batallas, ya que los cañones solían ser demasiado pesados para moverse con facilidad y demasiado lentos para recargarse. Los cañones de la época disparaban balas de cañón, proyectiles lisos, que no estaban diseñados para explotar, sino para causar horribles heridas por la violencia de su paso, arrancando brazos y piernas a su paso por las filas de hombres. Aunque eran engorrosos e ineficaces, ningún ejército de la época se consideraba completo sin al menos algunos cañones. El 23 de septiembre, destacamentos de ambos ejércitos se encontraron por accidente en Powick Bridge, a las afueras de Worcester. Ningún bando se había dado cuenta de que el otro estaba cerca, pero los monárquicos fueron los primeros en recuperarse del shock del descubrimiento, y en la corta lucha que siguió, los caballeros del príncipe Rupert salieron victoriosos. En sí misma, la escaramuza fue insignificante, pero comenzó el mito de que los caballos de caballería eran invencibles, un mito que los parlamentarios necesitarían algún tiempo para destruir. Un mes después, en Edge Hill, en el Valle del Caballo Rojo, en Warwickshire, se libró la primera gran batalla de la Guerra Civil. Como los cabezas redondas no podían caer en la tentación de atacar las favorables posiciones monárquicas en la propia colina, los hombres del rey salieron de la colina y se colocaron en la ladera delantera mirando desde Radway hacia el pueblo de Kineton. El sobrino del rey, el príncipe Rupert, comandaba la caballería del ala derecha, y Lord Wilmot, un soldado profesional convertido en cortesano, comandaba la izquierda. En el centro, la infantería formaba 5 brigadas con 3 en primera línea y las otras 2 en apoyo. Los dragones se desplegaron en los flancos de la caballería. En total, los monárquicos contaban con casi 3.000 soldados de caballería, 1.000 dragones y poco más de 10.000 infantes. El ejército del conde de Essex, que les esperaba al pie de la colina, se desplegó de forma muy parecida. Los parlamentarios tenían 12.000 infantes, pero menos de 3.000 de caballería y dragones. Como comandante, Essex iba a desarrollar una desafortunada reputación por permitir que su oponente se interpusiera entre él y su base. La campaña de Edge Hill fue el primer ejemplo de esta peligrosa tendencia. El ejército de Essex, por lo tanto, formó con el ejército realista entre él y su base en Londres. Una gran derrota en la batalla habría sido, por lo tanto, doblemente desastrosa. No se esperaba una batalla, y muchos de los soldados de Essex estaban dispersos en granjas y pueblos.
donde se habían refugiado de las frías noches de octubre. Al principio, parecía que los caballeros podrían poner fin a la guerra en una tarde. Liderados por el ardiente príncipe Rupert, la caballería realista arrasó con todo. Mientras los monárquicos avanzaban sobre la caballería parlamentaria, los cabezas redondas, que abrieron fuego con sus carabinas, esperaban que los monárquicos respondieran del mismo modo. En cambio, los jinetes cargaron furiosamente, y los parlamentarios, presas del pánico, huyeron, perseguido fuera del campo de batalla por los jubilosos caballeros que pensaban que habían ganado. Los hombres de Rupert redujeron a los fugitivos, a muchos de los cuales persiguieron durante 7 millas, y luego comenzaron a saquear el tren de equipaje parlamentario. Si los victoriosos caballeros hubieran regresado al campo, habrían visto a la infantería parlamentaria reunirse y mantener al ejército del rey en un sangriento punto muerto en el campo de batalla. La presencia de la caballería realista habría ganado el día, pero su indisciplina de perseguir a la caballería parlamentaria que huía demasiado lejos permitió a la infantería del parlamento salvar el día. Por su tenaz persistencia, fueron capaces de mantener a los realistas en un empate, pero a un costo muy alto. Después de una noche muy fría, Essex abandonó el campo de batalla al rey y se retiró hacia el norte a la seguridad del castillo de Warwick, dejando el camino libre para que el rey marchara sobre Londres. El impetuoso príncipe Rupert era partidario de lanzarse con su caballería a ocupar Londres antes de que Essex pudiera llegar a la ciudad con los maltrechos restos de su ejército. Sin embargo, el rey prevaricó, con la esperanza de un acuerdo pacífico, y la mayor oportunidad de la guerra para capturar la fortaleza parlamentaria se perdió. En noviembre, Essex había recuperado Londres, y las fuerzas del rey y del parlamento se unieron en algunos combates indecisos alrededor de Brentford y Hounslow, al oeste de Londres. Uno de los que se unieron a las fuerzas del rey en ese momento fue un joven galés llamado John Gwynne. Yo mismo y 5 camaradas nos dirigimos desde la corte de Richmond al ejército real del rey, con el que nos encontramos accidentalmente aquella mañana en Hounslow Heath. Apenas nos unimos a nuestro viejo conocido, Sir George Bunkley, marchamos hacia el enemigo, nos enfrentamos a él y le hicimos retroceder hacia Brentford y desde allí a campo abierto. Después de disparar, avanzamos hasta empujar la pica y la culata del mosquete, lo que resultó tan fatal para Hollis y sus carniceros y tintoreros ese día, que una gran cantidad de ellos murieron y fueron hechos prisioneros, además de los que se ahogaron en su intento de escapar saltando al río. Ningún soldado o un hombre imparcial podría decir que podríamos haber avanzado más hacia Londres de lo que lo hicimos, debido a los espesos cercos, con fuertes setos y zanjas que estaban alineados con los hombres de pie, hombro con hombro entre sí. En el camino común estaba plantada su artillería, con obras defendibles a su alrededor, de modo que no podíamos acercarnos más. Como estábamos en tan gran desventaja, el rey se retiró y marchó a Hampton Court, donde, para animarme más, me confiaron el cuidado de los colores del regimiento, con la esperanza de que continuara con tanta resolución como había empezado. Los parlamentarios reunidos en Turnham Green para defender Londres eran demasiado numerosos para su agotado ejército, y el rey se retiró a regañadientes a Oxford para pasar el invierno, para establecer allí su corte. Durante los 4 años siguientes, la ciudad universitaria sería la capital monárquica. La suerte quiso que los inviernos de principios de la década de 1640 fueran especialmente duros, con nevadas anormalmente intensas y prolongadas. Con un repentino deshielo, los primitivos caminos de la Inglaterra del siglo XVII se convirtieron rápidamente en lodazales, que hacían imposible el movimiento. El invierno era, por tanto, una época de pequeños enfrentamientos entre destacamentos y guarniciones, mientras los ejércitos principales esperaban la primavera y los caminos secos. Por todo el país, las guarniciones eran atacadas, los convoyes emboscados, y había un constante vaivén de ataques y contraataques. Mientras los dos bandos trataban de mejorar las posiciones para la próxima temporada de campaña, Northumberland y Durham ya estaban en manos del rey, y los monárquicos se empujaban hacia el sur en el Valle de York. Al otro lado de los Peninos, Cumberland y Westmoreland eran para el rey, pero en Lancashire la cuestión aún estaba en duda. Gales estaba dominado por los monárquicos, y la mayor parte de Anglia Oriental era parlamentaria. En el sur, Sir William Waller capturó Winchester de su guarnición de caballeros poco antes de Navidad, mientras que en el oeste del país, su viejo amigo y futuro oponente, Sir Ralph Hopton, había asegurado Cornualles y el suroeste para el rey Carlos. En el importante valle del Támesis y en las Midlands, ambos bandos se prepararon para la verdadera guerra de la primavera.
Existe cierta controversia entre los historiadores serios de la Guerra Civil sobre si se puede hablar de una estrategia real para el año 1642. A algunos les gusta mencionar el famoso triple avance sobre Londres. El ejército de Newcastle desde el norte, Hopton desde el suroeste y, por supuesto, el rey desde las Midlands. 3 puntas descendiendo sobre el centro del control parlamentario y, por supuesto, si Londres hubiera sido tomada en ese momento y el Parlamento con ella, no hay duda de que la guerra habría llegado a su fin en 1642. Pero, de hecho, tras la batalla de Edgehill, el rey, que combinaba indecisión en su carácter con una gran obstinación, una combinación fatal, como iba a demostrar antes del final de la Primera Guerra Civil, el rey no liberaría al príncipe Rupert y su caballería para un ataque a Londres, aunque de hecho había muy poco entre ellos y la capital. Tal vez algunas bandas entrenadas, pero, como encontrarían en Turnham Green, eso no era nada de qué preocuparse. Pero la oportunidad se perdió, y con ella, efectivamente, la oportunidad de Carlos de ganar la guerra. Al abrirse la campaña de 1643, el rey al principio parecía tener la iniciativa, pero su ejército estaba paralizado por una grave escasez de armas y municiones. En algunos regimientos había de hecho más piqueros que mosqueteros, lo que significaba que los monárquicos tendrían que confiar en la fuerza bruta más que en la potencia de fuego en la batalla. A finales de febrero, la reina, que había ido a Holanda para empeñar las joyas de la corona y comprar armas con los ingresos, desembarcó en Bridlington, en Yorkshire, y preparó un gran convoy para transportar las armas a Oxford. Para cubrir este vital envío de armas, el príncipe Rupert se trasladó a las Midlands y asaltó las defensas de Birmingham el 3 de abril, y tomó Lichfield después de un corto asedio el día 21. Envalentonado por su ausencia, sin embargo, Essex atacó hacia el oeste y sitió Reading. Rupert regresó a toda prisa, pero ni él ni el rey pudieron evitar la rendición de la guarnición el 27 de abril. Sir Arthur Aston, el gobernador, recibió una carta sobre la guardia de Castle Hill. Mirando a su alrededor, dijo: «Aquí no hay nadie a quien pueda comunicar con seguridad el contenido de mi carta». Entonces, se levantó de su silla, abrió la carta y salió por la puerta para leerla, cuando, por su precipitado destino, apenas había transcurrido un minuto antes de que un cañonazo atravesara el cuerpo de guardia y derribara las tejas del tejado. Una cayó sobre su cabeza y lo hundió casi hasta el suelo, antes de que el coronel Lansford y otro oficial lo agarraran por ambas manos. Le levantaron, le llevaron al cuerpo de guardia, le sentaron en su silla y enseguida se puso la mano en la cabeza, debajo de la gorra, y dijo débilmente: «Tengo la cabeza sana, gracias a Dios». Y no habló más en ese momento, sino que inmediatamente le llevaron a su casa en la ciudad, donde permaneció mudo durante el resto del asedio. Poco después se rindió la guarnición, pero rompieron sus condiciones con nosotros y nos saquearon duramente. Ahora que la cuestión de Reading se había decidido, los dos ejércitos principales se retiraron a sus antiguas posiciones, vigilándose mutuamente con cautela. El ejército de los Cabezas Redondas estaba paralizado por una epidemia de tifus, la primera de muchas que barrieron los 3 reinos a su paso. Para romper el punto muerto, se necesitaba una gran victoria que podría alterar el delicado equilibrio a favor de uno u otro bando. La principal oportunidad recaía en los realistas. Sir Ralph Hopton, el líder realista en el oeste, derrotó a Sir William Waller, que en otros tiempos había sido un amigo íntimo, en Lansdowne Hill, a las afueras de Bath, el 5 de julio. Los victoriosos Cavaliers occidentales de Hopton se movilizaron entonces para destruir finalmente al ejército de Waller en Roundway Down el 13 de julio de 1643. La tragedia de una guerra civil puede verse claramente en las cartas que se conservan entre Hopton y Waller, cuando dos viejos amigos se encontraron en lados diferentes de un amargo conflicto. A mi noble amigo, Sir Ralph Hopton, mis afectos hacia usted son tan inmutables que la hostilidad misma no puede violar mi amistad hacia su persona. Ese gran Dios, el escudriñador de mi corazón, sabe con qué triste sentimiento acudo a este servicio y con qué perfecto odio emprendo esta guerra sin enemigo. Ambos estamos en el escenario, y debemos actuar los papeles que se nos asignan en esta tragedia. Hagámoslo con honor, sin animosidad personal. Su afectuoso amigo, William Waller.
A pesar de la amistad entre sus líderes, la guerra entre los dos ejércitos en el oeste continuó vigorosamente. Animados por el éxito de Hopton, los realistas se movieron rápidamente. Un segundo convoy de armas llegó a Oxford 2 días después, dejando una dispersión de guarniciones para enmascarar al ejército principal de los Cabezas Redondas. Los realistas marcharon hacia Bristol. Las defensas de tierra de la ciudad, construidas apresuradamente, eran demasiado extensas para una pequeña guarnición. Resultaron incapaces de repeler un furioso asalto realista el 26 de julio. El asalto a las defensas de la ciudad de Bristol resultó ser uno de los días de lucha más salvajes de toda la guerra. Las bajas realistas fueron numerosas. Los muertos yacían amontonados en las murallas. Caballeros tan gallardos como los que alguna vez desenvainaron una espada yacían en ese suelo, como ovejas podridas. Aunque las pérdidas fueron grandes, la ganancia para la causa realista, sin embargo, fue incalculable. Bristol era la segunda ciudad del reino, un puerto importante con suficientes barcos como para formar el núcleo de una flota realista. Menos espectacularmente, pero no menos importante, la ciudad también tenía fábricas capaces de producir cientos de mosquetes a la semana que fueron muy bien acogidos por los realistas, desabastecidos. Al final de la guerra, la mayoría de los regimientos de infantería realistas estaban totalmente armados con mosquetes y habían abandonado por completo las picas. Con Bristol a salvo, algunos consejeros del rey abogaron por volver a Londres. Si la ciudad caía, significaría el fin de la guerra, pero Carlos volvió a dudar, y en su lugar se decidió capturar primero Gloucester, el último bastión parlamentario importante que quedaba en el oeste. Era poco probable que pudiera resistir por mucho tiempo, y mientras tanto el destrozado ejército del rey en el oeste podría ser reorganizado y reequipado en Bristol. Los ejércitos realistas combinados avanzarían entonces sobre Londres con su retaguardia asegurada. El gobernador coronel Massey confundió al ejército del rey resistiendo. Enfermo por las pérdidas en Bristol, Carlos no permitió que la ciudad fuera asaltada, prefiriendo en su lugar matar de hambre a los defensores hasta la sumisión. El conde de Essex fue capaz de reunir una fuerza de socorro desde Londres, completando sus filas devastadas por el tifus con varios regimientos de milicianos de las bandas entrenadas en Londres. El 4 de septiembre, con la guarnición reducida a un solo barril de pólvora, Essex levantó el sitio de Gloucester. Pero una vez más, el conde permitió que el ejército realista se interpusiera entre él y su base en Londres. El rey fue capaz de obligar a Essex a luchar contra él en terreno de su elección. Las dos fuerzas se encontraron en Newbury. John Gwynne estuvo presente en la batalla. Yo estaba en el sitio de Gloucester, donde probablemente habríamos capturado la ciudad, pero cayó una gran cantidad de lluvia, inundando nuestras obras, y nos vimos obligados a retirarnos al día siguiente. Cuando nos retiramos, el tiempo resultó de lo más miserable, tempestuoso y lluvioso, por lo que pocos pudieron descansar en las colinas donde se encontraban. En Newbury, derrotamos al enemigo desde el final de la ciudad hasta la cima de la colina junto al brezal. Un ala de Essex, con su caballo moviéndose suavemente hacia nosotros, nos hizo abandonar nuestra ejecución sobre el enemigo y retirarnos al siguiente campo. Había varias brechas para llegar a él, pero no cerca de mi camino. Con los colores en la mano, salté por encima del seto de la zanja, pues de lo contrario habría muerto a manos llenas. Permanecimos en este campo hasta medianoche, y hasta que llegó alguna información de que Essex se estaba alejando con gran parte de su ejército y que había enterrado muchos de sus grandes cañones. Cerca de este campo, en el brezal, yacía una fila entera de hombres, a 6 de profundidad, con sus cabezas cortadas por un disparo de nuestro cañón. Con Reading recapturado y un resultado indeciso de la batalla de Newbury, el invierno del año se cerró en otro punto muerto. Ninguno de los bandos, parecía, era lo suficientemente fuerte como para ganar la guerra sin ayuda externa. Así que ambas partes se pusieron seriamente manos a la obra para asegurar la intervención exterior. Frustrado en sus intentos de traer un ejército francés, un alto el fuego con los rebeldes irlandeses permitió al rey enviar a casa miles de tropas y formar un nuevo ejército en Cheshire y el norte de Gales. Pero fue una esperanza efímera. Este nuevo ejército fue derrotado y dispersado en Nantwich en enero de 1644. Los parlamentarios tuvieron más éxito en su búsqueda de ayuda.
Pocos días antes de la batalla de Nantwich, los escoceses habían acudido en ayuda del Parlamento y cruzado la frontera cerca de Berwick con un poderoso ejército de unos 20.000 hombres. De repente, toda la complexión de la guerra se vio alterada. Bueno, creo que no hay duda de que si los 20.000 hombres escoceses que trajeron a Inglaterra en esta coyuntura se hubieran puesto directamente en acción efectiva, habría sido muy difícil para la causa del rey sobrevivir en el norte de Inglaterra. Sin embargo, los aproximadamente 7.000 soldados de Newcastle fueron reforzados por 5.000 más, un poco más tarde, desde Irlanda, bajo el mando de Lord Byron. Ahora, esto añadió un nuevo contexto a la guerra, de hecho. Tenemos las primeras masacres que tienen lugar ahora, porque muchas de estas tropas de Irlanda eran católicos, y usted tenía la confrontación directa, por lo tanto, entre el catolicismo por un lado y los presbiterianos y los partidos puritanos por el otro, y esto no iba a tener un efecto positivo en la guerra. La aparición de un ejército escocés en apoyo del Parlamento había sido temida por el Partido Realista durante algún tiempo. Hacía tiempo que discutían en términos amistosos con los comisionados parlamentarios, pero no fue hasta septiembre de 1643 que los comisionados parlamentarios y escoceses firmaron la solemne Liga y Pacto, que obligaba a los escoceses a aportar un ejército del lado del Parlamento. También comprometía a ambos países a establecer una forma común de culto. Los comisionados escoceses asumieron desde la discusión que esta sería el presbiterianismo, según el ejemplo de las mejores iglesias reformadas. Los ingleses, sin embargo, añadieron la frase, según la palabra de Dios, haciendo así todo el acuerdo mucho más ambiguo. Los escoceses asumieron descuidadamente que esto significaba que los ingleses adoptarían un sistema presbiteriano de organización de la Iglesia, como el de Escocia. Al final, este malentendido llevaría a la ruptura de su alianza, pero para entonces, las fuerzas parlamentarias habrían obtenido lo que necesitaban de sus nuevos aliados. Al ejército escocés que entraba en Inglaterra se le opuso el ejército del norte del rey, bajo el mando del fabulosamente rico marqués de Newcastle. Newcastle, sin embargo, poco pudo hacer para detenerlos. Todo lo que pudo hacer fue una fuerza simbólica para proteger su retaguardia, mientras mantenía la lucha en Yorkshire contra el ejército parlamentario dirigido por Sir Thomas Fairfax. Solo quedaron algunos regimientos de milicias locales mal equipados para vigilar la frontera, y estos solo pudieron retroceder ante los invasores. Al enterarse de esto, el marqués se apresuró hacia el norte desde Yorkshire a través de una sucesión de ventiscas y, con su ejército principal, se lanzó sobre Newcastle upon Tyne con solo 12 horas de margen antes de la llegada de los escoceses. Aprovechando las dificultades de Newcastle en el norte, Fairfax asaltó Selby en Yorkshire el 11 de abril. Black Tom, como era conocido por sus hombres, era el hijo mayor de Lord Fairfax. Era un soldado de talento que había mantenido una lucha desigual contra Newcastle y sus fuerzas monárquicas, más numerosas, desde el comienzo de la guerra en 1642. Al oír la noticia de que Fairfax estaba de nuevo en acción, Newcastle se apresuró hacia el sur para asegurar York. El ejército escocés dejó una fuerza simbólica para bloquear a los realistas del norte que quedaban en Newcastle upon Tyne y se trasladó al sur para unirse a Fairfax contra el marqués de Newcastle. Mientras tanto, el conde de Manchester trajo el ejército de la Asociación Oriental desde Lincolnshire para estrechar la red. Por tanto, Newcastle se vio atrapado con sus fuerzas en York por 3 ejércitos aliados. En el sur, la guerra avanzaba igual de mal para el rey. El príncipe Rupert había destruido un ejército parlamentario en una batalla a las afueras de Newark. Pero el 29 de marzo, los jinetes occidentales de Hopton fueron derrotados por Sir William Waller en Cheriton, Hampshire, poniendo fin a cualquier amenaza realista a Londres. No sin cierto recelo por parte de Carlos, por lo tanto, el príncipe Rupert fue enviado al norte para tratar de recuperar la situación allí. Rupert llevó pocos hombres con él, ya que pocos podían ser escatimados. En su lugar, despojó a todas las guarniciones y presionó a todos los regimientos perdidos en la línea de marcha. Los hombres de Rupert llevaron a cabo una serie de feroces ataques contra los dispersos bastiones parlamentarios en una corta campaña marcada por la amargura de los combates. El 25 de mayo, asaltó Stockport y 2 días después Bolton. Liverpool fue la siguiente, asaltada el 11 de junio tras un corto asedio, y allí Rupert recibió una carta del rey que llevaría consigo hasta el día de su muerte. La carta del rey para los oídos modernos es confusa y poco clara,
cuando a Sir John Culpeper, consejero real, se le mostró la carta, exclamó al rey Carlos: «Ante Dios estás deshecho, porque con esta orden perentoria luchará contra lo que venga». Si York se pierde, poco menos estimaré mi corona, a menos que sea apoyada por vuestra repentina marcha hacia mí y milagrosa conquista en el sur, antes de que los efectos de su poder del norte puedan encontrarse aquí. Pero si York es relevada y vences al ejército rebelde de los dos reinos que la preceden, entonces, pero de otra manera no. Posiblemente haga un cambio a la defensiva para ganar tiempo hasta que vengáis a ayudarme. Pero si eso se pierde, o se han liberado de los sitiadores, o que, por falta de pólvora, no podéis emprender ese trabajo, que marchéis inmediatamente con todas vuestras fuerzas directamente a Worcester para ayudarme a mí y a mi ejército. Sin lo cual, o de haber aliviado a York derrotando a los escoceses, todos los éxitos que puedan tener después serán infaliblemente inútiles para mí. La carta era muy ambigua, por decirlo menos. ¿Era una orden de pelear? ¿O para evitar la batalla? Pero Culpeper estaba en lo cierto. Rupert la interpretó como una orden de luchar. Por lo tanto, decidió que debía marchar de inmediato a York y luchar cuando llegara allí. Los aliados habían advertido de su llegada y abandonaron sus líneas de asedio para esperarlo en Marston Moor. Todo el día durante el 1 de julio esperaron, y esperaron en vano. En lugar de marchar directamente a la ciudad y enfrentarse a un ejército que le superaba en número 2-1, Rupert los rodeó y relevó York desde el norte. Fue un largo día de marcha, más de 20 millas, pero mientras su infantería se arrojaba exhausta en Tollerton, su caballería siguió adelante para entrar en York. Confiados en vencer a Rupert por su cuenta, los generales aliados eran menos optimistas de sus posibilidades contra los ejércitos combinados de Rupert y Newcastle. No había, al parecer, otra alternativa que retirarse. A pesar del cansancio de sus hombres, de su interpretación de la extraña carta del rey, Rupert estaba decidido a luchar. Entendió que la carta significaba que debía llevar a los aliados a la batalla y destruirlos. Si lo hubiera logrado, podría haber ganado la guerra en una sola tarde. Como estaba, estuvo a punto de perderlo. Aunque Rupert estaba listo para luchar, su ejército ciertamente no lo estaba. El ejército de Newcastle había soportado un largo asedio con raciones escasas. Su jefe de Estado Mayor, Lord Ethan, argumentó que sus hombres necesitaban descansar después de los rigores del asedio. La propia infantería de Rupert estaba igualmente cansada por su épica marcha del día anterior, pero al príncipe no se le negaría la oportunidad de enfrentarse a los 3 ejércitos parlamentarios que le hacían frente. El sobrino del rey, el príncipe Ruperto del Rin, tenía una gran ventaja sobre probablemente casi todos los otros generales en la guerra civil y que había tomado parte en la guerra de los 30 años en el continente. De hecho, había sido prisionero de guerra durante 3 años, pero tenía experiencia y utilizó esos 3 años de encarcelamiento para estudiar el arte de la guerra de todos los libros disponibles de la época, y por lo tanto podía ser considerado como una especie de experto. También era, por supuesto, un comandante muy elegante sobre el terreno. Junto con su famoso perro, Boy, que los parlamentarios empezaron a creer que era un familiar del diablo que le acompañaba en el campo, se lució tanto en el campo de batalla que nadie que lo viera lo olvidaría jamás. Pero la grandeza de nuestro amigo, el príncipe Rupert, tenía sus limitaciones. El mayor inconveniente de Rupert como comandante era su total incapacidad para controlar a sus jinetes. Ahora, esto es sorprendente, dada su experiencia en el continente, donde ciertamente Gustavo Adolfo y los suecos habían puesto gran cantidad de importancia en reunir a la caballería después de la carga. En varias ocasiones, como después de Naseby, se encuentra a la caballería real bajo Rupert abandonando el campo, habiendo derrotado a su enemigo por un periodo muy importante. Y para cuando había regresado a Naseby, por ejemplo, la batalla, que había ido a favor del rey hasta ese momento en particular, había sido perdida por la infantería en el centro, y el regreso de Rupert fue demasiado tarde para recuperar la situación. Efectivamente, por lo tanto, Rupert, una y otra vez, a través de toda la ventaja de caballería, y el ejército del rey sufrió como consecuencia. Así fue que la retaguardia aliada que cubría la retirada de los parlamentarios a través de Marston Moor
Vieron a la caballería realista aparecer en la bruma de la mañana frente a ellos y pronto fueron seguidos por otros regimientos de infantería. Esto claramente no fue un reconocimiento, sino la obertura de una batalla campal. Se enviaron órdenes frenéticas para llamar a los regimientos aliados en retirada. Más allá de establecer un orden de batalla, los realistas no hicieron ningún movimiento para atacar. El problema radicaba en los hombres de Newcastle. La infantería del norte se había amotinado, exigiendo a gritos sus salarios atrasados. Y fue a última hora de la tarde cuando un impaciente príncipe Rupert los vio marchar hacia el páramo. El retraso había dado a los parlamentarios el tiempo que necesitaban para reunir a los tres ejércitos. Ahora podían contar con una sola fuerza de más de 7.000 soldados de caballería y 20.000 de infantería. A la izquierda estaba la caballería de la Asociación Oriental, liderada por un tal Oliver Cromwell, un miembro menos conocido del Parlamento, pero un comandante dotado que, como Rupert, había comprendido que la esencia de la lucha de caballería era cargar al galope. Aunque todavía no era la figura en la que se convertiría más tarde, la reputación de Cromwell crecía tanto dentro como fuera del campo de batalla. Su caballería ya era famosa por su feroz valor y su excelente disciplina. Detrás de los hombres de Cromwell había una brigada de caballería escocesa, al mando de un soldado profesional llamado David Leslie. Estos escoceses estaban destinados a desempeñar un papel crucial en la batalla. En el centro estaba la infantería combinada de los ejércitos aliados, comandada por otros dos profesionales escoceses, Lawrence Crawford y James Lumsden. En el ala derecha estaba la caballería de Fairfax y otra brigada escocesa. Las disposiciones realistas dejaban bastante que desear. Rupert pretendía que sus ejércitos y el de Newcastle estuvieran uno al lado del otro. Sin embargo, la tardía aparición de la infantería del norte significó que sus propios hombres tuvieran que dispersarse por todo el frente, mientras que los rezagados finalmente se agruparon en la retaguardia. Rupert supuso que era demasiado tarde para luchar. La batalla se libraría al día siguiente, pero el conde de Leven tenía otras ideas. Después de todo, razonó, una tarde de verano era tan larga como un día de invierno. Tan pronto como los realistas comenzaron a relajarse y cocinar la cena, cuando al amparo de una breve tormenta de verano, los parlamentarios se adelantaron y comenzó la batalla. Los aliados se lanzaron a la carrera y en unos instantes todo fue confusión. Los caballeros fueron tomados completamente por sorpresa. Los hombres de Cromwell dispersaron a la caballería de enfrente, y en el centro la infantería realista al mando de Sir Thomas Childesley también comenzó a ceder ante el ataque. Solo la caballería de Fairfax a la derecha fue frenada. El ala izquierda realista derrotó a los regimientos norteños de Fairfax, y se abrieron paso entre la infantería aliada. Liderados por el mismo conde de Leven, miles de parlamentarios y escoceses huyeron del campo, difundiendo la noticia de una victoria realista. En este momento crucial, Cromwell también abandonó el campo para ser atendido de una herida menor. En su ausencia, la caballería escocesa detuvo a los jinetes de Rupert y luego giró para atacar a la infantería realista sin apoyo. La batalla se había estabilizado. Cromwell regresó y reasumió el mando. Pero el avance general aliado iba a ser detenido por una brigada de infantería realista de casaca blanca. Los norteños de Newcastle habían llegado tarde, pero ahora estaban en una posición fuerte y decididos a no ceder terreno. Los casacas blancas se negaron a rendirse. Los escoceses no hicieron prisioneros. Menos de 30 sobrevivieron. Mientras los casacas blancas caían en una ruina sangrienta, Cromwell expulsó a los últimos caballeros y el día terminó con una completa victoria aliada. Marston Moor fue la mayor batalla librada en suelo británico, pero los aliados ganaron muy poco con su famosa victoria. York se rindió 2 semanas después, pero Newcastle upon Tyne resistió hasta octubre, y Carlisle hasta junio siguiente. Solo el ejército de la Asociación del Este del conde de Manchester fue libre de girar hacia el sur, y sin él el Parlamento podría haber perdido la guerra. Mientras Rupert estaba en el norte, el rey había sido muy presionado en Oxford,
por los ejércitos combinados de Essex y Waller. La derrota del rey parecía inminente, pero entonces los dos generales que albergaban un odio personal entre sí se separaron repentinamente. El rey aprovechó la oportunidad para atacar a cada uno por su lado y derrotó al ejército de Waller en Cromarty Bridge, en Oxfordshire. Luego persiguió al inepto conde de Essex hasta la región realista de West Country, interponiendo una vez más su propio ejército entre Essex y Londres. Esta vez no habría errores. En una batalla de una semana, los parlamentarios fueron acosados hasta la destrucción en Lostwithiel, en Cornwall. La mayor parte de la caballería de Essex finalmente escapó al amparo de la lluvia y la oscuridad, y él mismo huyó en un pequeño bote de pesca. Pero su infantería se vio obligada a rendirse el 2 de septiembre. Marston Moor había sido vengado, y no se vislumbraba el fin de la guerra. A su regreso a Oxford de la victoria en Lostwithiel, nuevas fuerzas parlamentarias intentaron atrapar al rey en Newbury, pero los monárquicos se abrieron camino en la segunda batalla de Newbury. Siguieron airadas recriminaciones y los parlamentarios se dividieron en dos facciones. Por un lado estaban los presbiterianos y sus aliados escoceses, dirigidos por los antiguos generales Essex, Manchester y Waller. Estaban hartos de la lucha y dispuestos a la paz. Los presbiterianos estaban a favor de la reorganización de la Iglesia de Inglaterra en la misma línea que la de la Iglesia de Escocia. También eran más partidarios de hacer las paces con el rey. Manchester fue el principal portavoz. Les ruego, consideremos lo que hacemos. Al rey no tiene por qué importarle la frecuencia con la que luche. Si luchamos 100 veces y le ganamos 99, seguirá siendo rey. Pero si nos vence solo una vez, o la última vez, seremos ahorcados y toda nuestra posteridad deshecha. Del otro lado estaban los independientes y su campeón, Oliver Cromwell. A Manchester, Cromwell le respondió severamente: «Si es así, milord, ¿por qué tomamos las armas al principio? Esto es contra la lucha en adelante». En un punto, tanto los independientes como los presbiterianos estaban de acuerdo. Las fuerzas parlamentarias tenían que ser remodeladas. El rendimiento de los ejércitos parlamentarios en el campo era pobre. Había demasiados regimientos y demasiados oficiales, pero demasiado pocos soldados. La solución fue dividir las unidades existentes y reclutar a los hombres en menos regimientos, pero más numerosos. El nombramiento de oficiales se convirtió en una prueba de fuerza entre las dos facciones. Ganaron los independientes, y Sir Thomas Fairfax fue nombrado general. Pero la influencia dominante en el ejército fue la de Oliver Cromwell. Es interesante comparar al príncipe Rupert, todo brío y plumas, con la actitud de Cromwell al mando de la caballería. Tenía mucha menos experiencia que Rupert y, de hecho, en 1642 apenas estaba empezando a reunir su primera tropa de caballería en la Asociación Oriental. Pero emergería durante estos años como el mejor comandante de caballería de los dos, y sobre la base de su mando de caballería, todo lo demás iba a ser construido. ¿Por qué? En primer lugar, creía en el adoctrinamiento y la dedicación totales, al menos por parte de sus oficiales, sino de sus soldados rasos. Mientras que Rupert, por otro lado, era leal a su tío, el rey Carlos I, pero realmente le importaba un bledo por qué más se estaba luchando. Cromwell, por otro lado, por supuesto, tenía absolutamente claro desde el principio lo que buscaba. Se había convertido a una religión de tipo calvinista hacia 1638 y estaba ideológicamente comprometido con la lucha y buscaba hombres del mismo tipo. «Dadme un simple capitán fustiano», decía, «que sepa por qué lucha y ame lo que conoce». Ahora bien, esa actitud de dedicación a una causa, con la que no importa si estamos de acuerdo o no, contrasta notablemente con la actitud de los caballeros, que después de todo, la propia palabra se ha introducido en el lenguaje para significar a alguien que es bastante despreocupado, al que le importa un bledo, pero ¿qué más da? Ahí hay un contraste. Pero pasando del mero comandante de caballería, Cromwell emerge como comandante en jefe. Esto, por supuesto, se lo debe en gran medida a Fairfax, quien sin duda le enseñó mucho de lo que se debe y no se debe hacer en los campos de batalla del siglo XVII. Y así, cuando llegamos a la batalla de Preston contra los escoceses, encontramos a Cromwell como comandante general,
uniendo muy hábilmente sus armas, su infantería o a pie y su caballería o a caballo en un equipo de combate muy efectivo. Y se está convirtiendo en un gran general. Personalmente, sin embargo, no lo calificaría tan alto como, digamos, Marlborough o Wellington en nuestro panteón militar inglés. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, se enfrentaba a oponentes que, en general, eran de segunda categoría. Nunca tuvo el reto de enfrentarse a un gran oponente continental, por ejemplo, educado en una tradición militar diferente, probablemente mucho más eficiente, tal vez, que su propio ejército. Aunque es cierto, por supuesto, que la batalla de las dunas fue librada por partes de su ejército muy eficazmente, sin su presencia, sin embargo, creo que nuestro primero de los hombres, como a menudo se le describe, fue posiblemente una figura de importancia militar que podría ocupar el tercer lugar después de Marlborough y Wellington, sin duda por delante de Montgomery, sin embargo, en nuestra lista militar de grandes comandantes. La caballería para el nuevo modelo de ejército era fácil de encontrar. En general, estaban mejor provistos que la infantería, que vadeaba el barro hasta las rodillas y temblaba bajo los setos por la noche. Muchos menos soldados de caballería desertaron o murieron de disentería, la exposición o la miseria, que tanto habían mermado las filas de la infantería. La mayoría de los antiguos regimientos de caballería fueron transferidos directamente al nuevo modelo de ejército. La infantería era otra cosa. Uno de sus oficiales más caritativos los describió como escoria. Los frecuentes vacíos en las filas tuvieron que ser llenados con reclutas renuentes, que desertaban a la primera oportunidad. En 1645, todo el país estaba cansado de la guerra y era casi imposible encontrar reclutas de infantería. El 30 de mayo de 1645, el último ejército de campaña del rey, partiendo de Oxford, asaltó Leicester, y el Parlamento envió su nuevo ejército hacia el norte, en busca de la batalla decisiva que pondría fin a la guerra. Sin una estrategia general clara, los monárquicos no tuvieron más remedio que obedecer. Y ambos ejércitos se encontraron en Naseby, en Northamptonshire, el 14 de junio de 1645. Este mapa contemporáneo muestra la disposición del ejército. Los números eran desiguales. El ejército del rey, comandado por el príncipe Rupert, se había reducido a 5.500 soldados de caballería y cerca de 4.500 soldados de infantería. Sir Thomas Fairfax reunió 6.000 soldados de caballería, pero tenía no menos de 6.500 infantes y 1.000 dragones. La disparidad de fuerzas debería haber bastado para asegurar una cómoda victoria a las fuerzas parlamentarias. El ejército realista se concentró en Dust Hill, 2 millas al norte del pueblo de Naseby. Como de costumbre, la infantería se situó en el centro, flanqueada por las 2 alas de caballería. El nuevo ejército modelo se situó a 1.000 metros al sur, al otro lado del valle. Se diferenciaban de los realistas en 2 aspectos. La mayoría estaba detrás de la cresta de Mill Hill, y por lo tanto no podían ser vistos por los hombres de Rupert. Más importante aún, el ala derecha de la caballería, liderada por Oliver Cromwell, tenía 3 líneas de regimientos, y superaba en número a la caballería de enfrente. Confiado en sus hombres, Rupert ignoró la disparidad numérica y ordenó un asalto inmediato. Los hombres de Rupert barrieron la colina, ignorando a los dragones parlamentarios en los setos. El primero en entrar en acción fue el propio príncipe Rupert. Encabezando el ala derecha realista, sus hombres se estrellaron contra el número de sus oponentes y tras una breve lucha los expulsaron del campo. A pesar de la superioridad numérica, la infantería realista también luchó con gran espíritu. Subieron a la cresta de Mill Hill, dispararon una sola descarga contra los parlamentarios y luego cayeron con espadas y culatas de mosquete. La primera línea de los cabezas redondas se disolvió en una masa de fugitivos presa del pánico y cayó sobre las reservas de la segunda línea. Ni siquiera un desesperado contraataque de los pocos escuadrones de caballería que habían quedado indemnes tras la carga del príncipe Rupert pudo detener a los realistas. La segunda línea de infantería de Fairfax resistió sombríamente, pero los refuerzos realistas avanzaban y la infantería de los cabezas redondas parecía lista para quebrarse. Fue Cromwell quien salvó el día. Pero en la primera carga su división rompió la caballería realista que tenía enfrente. A diferencia del príncipe Rupert, sin embargo, Cromwell no permitió que sus hombres perdieran tiempo persiguiendo a los fugitivos. En su lugar, viendo el desastre que se avecinaba en el centro, giró a sus disciplinados hombres hacia el interior para atacar a la infantería realista por detrás. Ahora rodeados, la mayoría de la infantería realista se rindió, aunque unos pocos resistieron durante un tiempo. Pensando que los realistas habían obtenido la victoria,
El príncipe Rupert, mientras tanto, había empujado tan al sur como el tren de equipaje parlamentario. Sus hombres se detuvieron para saquear el tren, pero fueron disuadidos por los guardias parlamentarios. Rupert regresó y se encontró con que la batalla había terminado, ganada no por los realistas como él esperaba, sino por los cabezas redondas, que habían capturado toda la artillería del rey, derrotado a su caballería y destruido su infantería. En el campamento realista, las esposas e hijos de los soldados irlandeses y galeses del rey esperaban el resultado de la batalla. Los primeros signos de derrota llegaron cuando la infantería sobreviviente huyó a través del campamento, con los victoriosos parlamentarios en su persecución. Cuando llegaron a las tiendas realistas, se produjo una terrible masacre. Muchos de los regimientos realistas habían servido en las guerras irlandesas. Los soldados tenían esposas y novias irlandesas, y ahora más de 100 mujeres murieron en una orgía de asesinatos sin sentido. Después se alegó que eran católicas y que muchas tuvieron una larga vida. La derrota del ejército del rey en Naseby significó el fin del último gran ejército realista. En una serie de asedios y asuntos menores, la guerra se prolongó durante otro año después de la batalla de Naseby. Fairfax marchó a continuación hacia West Country y lo limpió de realistas en una rápida campaña. En todas partes el cansancio de la guerra era evidente. Muchas guarniciones resistieron obstinadamente, otras se rindieron con indecente prisa. El rey era ahora impotente. Sin la infantería veterana perdida en Naseby, no podía hacer nada. Escocia le dio algún motivo de esperanza por un tiempo. El marqués de Montrose lideró un levantamiento realista allí, que estuvo tentadoramente cerca de la victoria, pero esta breve chispa también se extinguió. David Leslie destruyó completamente el ejército de Montrose en Philiphaugh, cerca de Selkirk, el 12 de septiembre, cuando la última esperanza del rey había desaparecido. Al final, incluso Carlos reconoció su difícil situación y se rindió al ejército escocés que sitiaba las afueras de Newark, el 5 de mayo de 1646. Parece que pensó en persuadirlos para que lo apoyaran, pero su primer acto fue obligarle a ordenar la rendición de sus fortalezas restantes. Con eso, la guerra debería haber terminado, pero el rey incluso ahora se negó a admitir la derrota, y los escoceses volvieron a casa, dejando al rey bajo custodia parlamentaria. Siguieron 2 años de intrigas, complots y contraintrigas. Aunque Carlos era ahora prisionero del Parlamento, el acuerdo fue aplazado una y otra vez, mientras el rey intentaba enfrentar a una facción con la otra. Carlos aparece aquí en este panfleto contemporáneo, negociando con los comisionados parlamentarios. Su ejército puede haber sido derrotado, pero seguía siendo rey. A pesar de que ahora era efectivamente un prisionero, aquí con su carcelero, el coronel Hammond. Los presbiterianos estaban dispuestos a complacerle, pero el ejército dominado por los independientes se impacientaba cada vez más con Carlos. Preocupado por su creciente poder, el Parlamento intentó disolver el ejército, pero la medida fracasó. El ejército, junto con su nuevo campeón, Oliver Cromwell, tendría la última palabra. Mientras tanto, el rey había concluido una alianza secreta con algunos de los escoceses más moderados. Agentes realistas también se preparaban en secreto para un gran levantamiento en Inglaterra que coincidiera con otra invasión escocesa, esta vez del lado del rey. El 23 de marzo de 1648, el guarnición de Pembroke se declaró a favor del rey, en la creencia bastante ingenua de que él pagaría sus atrasos. Cromwell fue enviado inmediatamente para tratar con ellos, pero un mes después más rebeldes realistas tomaron Berwick y Carlisle, abriendo el camino para la llegada del ejército escocés a Inglaterra, que ahora marchaba en ayuda del rey. Las peores noticias estaban por llegar para Cromwell. A finales de mayo, estalló una revuelta monárquica en Kent, y la armada se amotinó y se declaró a favor del rey. Aunque los escoceses iban a apoyar el levantamiento realista y acudir en ayuda del rey, la feroz oposición interna los retrasó hasta principios de julio. Para entonces ya era demasiado tarde. Fairfax había derrotado a los rebeldes de Kentish en Maidstone en junio de 1648 y persiguió a los fugitivos hacia el norte a través del Támesis y los sitió en Colchester. Pembroke se rindió a Cromwell el 11 de agosto. Solo 3 días después, los escoceses cruzaron por fin la frontera. No había un momento que perder. Marchando duro, Cromwell se unió al general Lambert en Wetherby. Luego giró hacia el oeste de nuevo a través de los Peninos,
para perseguir al ejército escocés que marchaba hacia Londres. Para entonces, los escoceses habían alcanzado Preston, pero el 17 de agosto, los hombres de Cromwell derrotaron a las fuerzas realistas inglesas, aliadas de los escoceses a las afueras de la ciudad. Durante los 2 días siguientes, el ejército escocés, ahora en considerable desorden, continuó empujando hacia el sur bajo una lluvia torrencial, mientras los hombres de Cromwell les pisaban los talones. El día 19, abandonados por su caballería, la infantería escocesa se puso a raya en las afueras de Warrington. «Los mantuvimos en disputa», escribió Cromwell después, «hasta que nuestro ejército llegó. Ellos mantuvieron el paso con gran resolución durante muchas horas. Los nuestros y los suyos llegando a empujones de pica y cargas muy cercanas». Finalmente, los escoceses se quedaron sin municiones y retrocedieron hacia Warrington. Se habló de fortificar la ciudad, pero sin municiones era inútil. Al día siguiente, se rindieron. Una semana más tarde, los hombres de Fairfax ondearon los estandartes arrebatados al ejército escocés ante los muros de Colchester. Los defensores ahora se dieron cuenta de que no se podía esperar ningún alivio, así que se rindieron el 28 de agosto de 1648. La Segunda Guerra Civil había terminado, y era hora de ajustar cuentas con el rey. Los acontecimientos de Colchester y Preston resultaron ser la perdición final de Carlos. Estaba claro para todos que con sus diversas intrigas el rey había jugado un papel importante en hundir al país una vez más en la guerra civil. Pero era ¿qué hacer ahora? Era la pregunta sin respuesta. El papel del rey estaba en el centro mismo de las causas de la guerra, y el dilema era ahora mayor que nunca. El partido parlamentario se había embarcado en la guerra civil, creyendo fervientemente que luchaban por Dios y el Parlamento contra los malvados consejeros del rey. Creían sinceramente que estaban en guerra no contra el rey mismo, sino con el partido maligno que lo aconsejaba. Ahora la terrible verdad se estaba volviendo abundantemente clara. Sus ejércitos pueden haber sido derrotados, pero incluso en la derrota, Carlos Estuardo, el hombre, seguía siendo el rey, y encarnaba todo lo que conllevaba ese cargo. El rey Carlos era un hombre que no cedía en su posición personal. Seguía aferrado a los principios que había llevado al campo para proteger en 1642. Las grandes cuestiones constitucionales, por lo tanto, seguían sin resolverse. Nadie tenía la intención de que terminara de esta manera, sino entre los victoriosos cabezas redondas, la incómoda comprensión de que la única solución duradera radicaba en la drástica medida de abolir la monarquía y la ejecución del soberano. Hasta entonces nadie se había atrevido a expresar una solución tan traicionera. Le correspondió a Oliver Cromwell agarrar ese cáliz envenenado. Cortaremos la cabeza del rey, con la corona sobre ella. Pero incluso Cromwell había apoyado todos los intentos de encontrar un camino mutuamente aceptable que acomodara tanto la dignidad de la posición del rey y los deseos del Parlamento. Sin embargo, el papel del rey en el desencadenamiento de la Segunda Guerra Civil convenció a ese hombre temeroso de Dios de que no había otra solución. Por ello, Cromwell decidió que Carlos se enfrentara a un juicio por su vida. Cromwell sabía que no se podría encontrar una paz duradera mientras Carlos Estuardo, ese hombre de sangre, siguiera vivo. Sin embargo, incluso los abogados más puritanos declararon ilegal el juicio. De los 135 comisionados seleccionados por Cromwell para juzgar a Carlos, solo 68 aparecieron cuando se abrió el juicio. Pasando a considerar todo el asunto del juicio del rey Carlos I, tenemos que establecer si fue legal o no. Bien, en una sola palabra, esa palabra es no, no fue legal. No había precedente alguno, ni en nuestra Constitución no escrita, ni en la escrita, que permitiera a un rey ser asesinado por sus súbditos por supuestos actos de traición contra su propio pueblo, como el tribunal parlamentario trató de establecer. Así que el rey Carlos I estaba en su derecho y era absolutamente correcto, en primer lugar, negar la legalidad de los cargos y, en segundo lugar, negarse a reconocer al tribunal que iba a juzgarle. Pero Cromwell, recuerden, estaba decidido a tratar de resolver el problema del futuro de todo el país y creía que no podía hacerlo mientras el rey viviera. Irónicamente, Oliver Cromwell se convirtió al final en mucho más tirano que Carlos I. Tuvo que gobernar cuando había tenido sus grandes discusiones con el Parlamento a través del ejército
el gobierno de los principales generales y así sucesivamente, que tuvo un efecto importante hasta el día de hoy en la posición constitucional del ejército dentro del reino británico. Se le ofreció la corona 2 veces. Muy sabiamente la rechazó, pero como Lord Protector tenía de hecho mucho más poder del que Carlos I había ejercido nunca. Durante toda su vida, Charles se había mostrado bastante reticente, a lo que no contribuía en absoluto su leve impedimento para hablar. Su juicio iba a ser el mejor momento de su vida. Su tartamudez lo abandonó milagrosamente, y se ganó la admiración y el respeto de sus oponentes más acérrimos, por su firme y digna defensa de su posición. Después de su primer discurso elocuente en su propia defensa, en el que se negó a reconocer la autoridad de la corte, a Carlos no se le permitió hablar de nuevo, y pronto fue obvio que el juicio no era más que una farsa, con la que Cromwell esperaba dar a los dudosos procedimientos un aire de legalidad. Yo sabría con qué autoridad, y me refiero a la autoridad legal, voy a ser juzgado. Hay muchas autoridades ilegales en el mundo, como ladrones y asaltantes en la carretera, que tienen la misma autoridad que esta asamblea. No olvidéis que soy vuestro rey soberano, ordenado por Dios para gobernar a su pueblo. Por esa autoridad defiendo más la libertad de mi pueblo que cualquiera que venga aquí a ser mi pretendido juez. No habéis mostrado ninguna autoridad legal que satisfaga a ningún hombre razonable. Si no se me permite hablar, ¿qué justicia tendrá mi pueblo? Pero por muy elocuente que haya sido su defensa, como Cromwell pretendía, Carlos fue sentenciado a muerte por decapitación. Para evitar cualquier oleada de apoyo público a Carlos, la sentencia se ejecutaría al día siguiente de la firma de su sentencia de muerte, el 30 de enero de 1649. Típicamente de Carlos, ese infeliz soberano fue a encontrarse con su cruel destino, todavía abrazando su creencia inquebrantable de que era el derecho divino de los reyes gobernar y el de sus súbditos a ser gobernados. Su implacable adhesión a este principio había sido la causa fundamental de las guerras, y Carlos llevaría esa creencia consigo a la tumba. En su último discurso en la tierra, volvió una vez más a los principios por los que había luchado y perdido. Para el pueblo, verdaderamente deseo esta libertad y libertad tanto como cualquiera, pero esa libertad no se extiende a su participación en el gobierno. El proceso de gobierno no es asunto suyo. Un súbdito y un soberano son cosas claramente diferentes. Si hubiera dado paso a que nuestras antiguas leyes fueran cambiadas de forma arbitraria según el poder de la espada, no tendría que haber venido aquí. Os digo, por tanto, que soy el mártir del pueblo. Muero cristiano según la profesión de la Iglesia de Inglaterra, tal como me la dejó mi padre. No diré nada más.